Listo. Ok, muy buenas tardes. Hoy es 10 de marzo de 2023 y tenemos el gusto de tener a Ana Fernanda Mayhuasca con nosotros. Ella es la directora del Centro Privado de la Competitividad y nos va a hablar de exclusión y productividad. Muy bienvenida, Ana Fernanda, y adelante. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Qué gusto, algunos verlos, algunos oírlos. Eh, y bueno, como en efecto en representación del Consejo Privado de Competitividad, además aquí voy a hablar yo, pero tengo creo que a varios miembros de mi equipo que pues obviamente son los dueños de todo el trabajo que nosotros hacemos. Hoy lo que quisimos es traerles el enfoque que nosotros tuvimos el año pasado en el Informe Nacional de Competitividad. Nosotros tratamos de tener un tema transversal que es como el hilo conductor de todo el informe, y justamente el año pasado escogimos las barreras que generamos en la regulación, y eso es lo que queremos hablarles hoy. Así que voy a arrancar a compartir mi pantalla y me confirman por favor algunos si ya se ve. Ya, Ana Fernanda. Gracias, Marta. Entonces, arrancamos en esta presentación, y pues la idea central que nosotros trabajamos es que buena parte, no toda evidentemente, pero una parte de la exclusión y en consecuencia falla de productividad que nosotros encontramos en la economía colombiana es responsabilidad de la manera misma en la que regulamos, de manera amplia, es decir, no solamente las normas más precisas, en muchos casos reglamentos técnicos, en otros casos las leyes mismas, en otros casos las interpretaciones normativas, que nos van a llevar a círculos viciosos de exclusión y baja productividad. Y la manera en que nosotros de alguna forma resumimos esto al principio del documento es que seguimos siendo un país que está dividido entre un sector informal bastante más amplio que el formal, eh, que la posibilidad de participar de las ventajas de la economía formal las va a definir la regulación. Y la manera en que nosotros regulamos, y fíjense que aquí no estoy hablando de que regulemos mucho o poco, digamos que la recomendación al final no es que tenemos que desregular, pero sí que tenemos que regular de forma diferente, en particular siendo muy conscientes de la heterogeneidad de los agentes que participan en la economía colombiana, y que en la mayoría de los casos uno podría hacer un símil entre el tipo de regulación que diseñamos con una regulación de calidad. Y les voy a dar un ejemplo. La tasa de usura, pues no es una regulación de calidad per se, pero acaba funcionando como tal, porque lo que acabamos diciendo es crédito sí, pero siempre y cuando tenga esta característica de calidad. Y esa característica de calidad no se compadece con las capacidades de cumplimiento de nuestros hogares y empresas. Y la manera en que además hacemos que se generen estos estándares de calidad, que en muchos casos son necesarios, no nos malentiendan, requieren que haya unas rutas graduales para que se vayan generando las capacidades para que esos hogares y empresas los cumplan. Y caso contrario, lo que hacemos es crear incentivos que perpetúan la exclusión. Esta presentación pues se la dejo a Marta, pero es sencillamente una forma en la que nosotros gráficamente acabamos ilustrando exactamente lo mismo, quizás con un punto fundamental al final, y es que como las cargas tributarias recaen solamente en la porción formal de la economía, casi que por definición tenemos lo que, digamos, el peor de los dos mundos. Tenemos un Estado que no tiene los suficientes recursos y por lo tanto no tiene la capacidad de construir, de ofrecer bienes y servicios públicos y generar capacidades en la población para que en efecto se generen mayores niveles de productividad. Y tenemos un sector formal que en todo caso carga una carga desproporcional y en cuyo caso esto también afecta su senda de productividad, y un sector informal que al no recibir la infraestructura de bienes, servicios públicos y construcción de capacidades que podría brindarle un mejor estado, tampoco recorre ese camino óptimamente. Entonces, una manera coloquial de resumirlo es que acabamos perdiendo todos. Y esto pues lo tendrán en la presentación. Esta es la separata donde nos concentramos en este tema, la bautizamos Bajando la cerca, reduciendo las barreras a la inclusión, así que ustedes pues ahí tendrán luego tiempo de mirarlo, el que le interese. Eh, eh, es uno de los capítulos del informe, siendo los demás, estos que ustedes ven aquí, nosotros para esta presentación escogimos algunos ejemplos, porque en todos ellos lo que hicimos fue resaltar cómo para cada uno de estos elementos que nosotros miramos en el Informe Nacional de Competitividad, podemos
escoger pedazos de normatividad o reglas del juego de diferentes grados en los que establecemos un tipo de estándar de calidad que excluye y que genera círculos viciosos de pobreza. Y estos son los ejemplos que nosotros escogimos, priorizándolos dentro de los que nos parecen a nosotros que generan más dolor transversalmente en la economía, y pues quizás el más obvio es el mercado laboral. Nosotros en cada una de estas secciones que les vamos a presentar lo que hacemos es contarles las recomendaciones que hicimos en el capítulo y luego les hablamos un poco de por qué sentimos pues que estas justamente el tipo de barreras de las que estamos tratando de ilustrar. Las recomendaciones que nosotros hicimos en el mercado laboral iban justamente a la actualización de la legislación laboral para generar incentivos para la formalización. Si en algún mercado encontramos que hay barreras, repito, nosotros estamos haciendo este símil, que son de calidad, es en el mercado laboral. Creo que aquí la mayoría de nosotros pues está familiarizado de una forma u otra en cómo esas características o esos privilegios que hemos querido que tengan el empleo formal se convierten a su vez en una barrera para que este se pueda generar más masivamente. No solamente tenemos pues las prestaciones, digamos los costos laborales no salariales, sino también el diseño mismo, la forma en la que se ajustan los costos salariales, en particular el salario mínimo, el tipo de contratos y cómo estos contratos se implementan, en particular para los jóvenes. Encontramos que la manera en la que está regulado el mercado no da mucha cabida para personas que tienen ambiciones muy distintas a las que tenía, por ejemplo, yo cuando empecé mi carrera. Y finalmente, pues damos una recomendación sobre acciones que ya en el pasado se han pensado sobre temas de formalización y en los que, sin embargo, pues no avanzamos. Yo creo que la pandemia fue un ejercicio muy revelador de las tareas que este país había hecho. Yo creo que las tareas macroprudenciales, por ejemplo, y macrofinancieras eran tareas que estaban bien hechas. Colombia tuvo acceso sistemático a los mercados a tasas razonables durante todo el periodo de pandemia y con posterioridad, por lo menos el primer año, en términos de financiación, etcétera. Tuvimos una dinámica del crédito y de los mercados financieros que realmente funcionó impecablemente atendiendo todo el choque que se presentó, pero evidentemente en el mercado laboral fue notorio en las cifras que no, estas son las tareas que tenemos pendientes. Aquí les voy a mostrar unas cifras que muchos de ustedes conocen, pero pues que a nosotros en cualquier caso nos parecen ilustrativas. En este caso tenemos el salario mínimo contra el ingreso laboral observado y quisimos traerlo por ciudades porque además es interesante ver, aquí está el salario mínimo en la rayita continua y ahí pues ven varios parámetros para las diferentes ciudades, porque una de las cosas que nosotros a la que le hacemos seguimiento en el Consejo, tanto en el índice departamental de competitividad como en el índice de ciudades de competitividad, pues es precisamente que las dispersiones que tenemos a lo largo de las diferentes ciudades en muchos casos son realidades que realmente son bien disímiles y que evidentemente pues el hecho de que tengamos muchas personas por debajo del salario mínimo, que tienen ingresos laborales por debajo del salario mínimo, pues hablan de este sistema de exclusión donde persistimos en tener negociaciones en las que en teoría están sentados los trabajadores, los empleadores y el gobierno, pero en realidad los que están sentados son solamente los trabajadores formales y pues los trabajadores formales en Colombia siguen siendo la minoría. Incluso, digamos, con los mejores datos de informalidad seguimos en un nivel de 58%. Y cuando vamos a ver entonces eso cómo se refleja en términos de las condiciones de pobreza de esta población ocupada, es decir, esta gente ya consiguió empleo, ya nos pasamos una primera barrera que es la de la participación laboral, ya logramos entrar incluso en la segunda barrera que es la del desempleo, ya estamos en la categoría de ocupados y sin embargo, como ustedes pueden ver allí, en condición de pobreza monetaria, el total nacional tiene un 28%. Estos son datos de la encuesta integrada de aquí, los datos cierran a 2021. Y en el perímetro urbano, pues nos quedamos con un 26%, pero pues en el rural esta cifra sube al 34%. Entre otras muchas cosas, pues argumentamos nosotros, no es solamente por estas barreras regulatorias que imponemos,
pero estas barreras regulatorias definitivamente contribuyen negativamente a estas condiciones. Esta es una gráfica Ana que a nosotros Fernanda, nos... Señor, claro. no, sería interesante no solo comparar con la pobreza definida por Colombia, sino con esos indicadores estándares de $1 por día, $5 por día, que es como más estándar para comparar internacionalmente, ¿no? Ok, Porque como vamos sabes, a mirarlo. estas definiciones son de cada país, ¿no? Y está bien, pero de pronto te ayuda a complementar. Súper, gracias, Gracias. Juan José, lo miramos. En el siguiente gráfico tenemos uno que a nosotros nos parece bonito, que es cómo se correlacionan, y de nuevo, no estamos hablando de causalidad, pero al menos en la correlación uno sí ve una relación positiva entre la tasa de informalidad y los indicadores de pobreza monetaria. Entonces, pues de nuevo, no necesariamente será el único factor que está contribuyendo, pueden haber más cosas. Aquí hay muchas otras cosas que contribuyen a las bajas productividades que tenemos, pero lo cierto es que, como ustedes se dan cuenta, la relación es claramente positiva. Bogotá se sale de la línea, que también me parece pues una cosa interesante que nosotros miramos en los datos, y tenemos una dispersión en los departamentos, y departamentos como La Guajira, nosotros en el índice departamental tenemos pues unas dispersiones que realmente hablan de realidades que son muy distintas y hacen más compleja también pues como las soluciones. Nosotros, ustedes en el chat recibieron este documento en el que nosotros en el Consejo Privado de Competitividad, junto con nuestros super expertos, Cristina que nos acompaña hoy y Darío Maldonado, y también en conjunto con ProPacífico y ProBogotá, que en general tratamos de trabajar conjuntamente, produjimos un documento con ideas para mejorar este panorama. Y pensando en esta presentación, yo decía sin balas de plata, porque oigo, o una de las contraargumentos que muchas veces escucho con este tema, es que nosotros, los economistas, nos concentramos mucho en los costos laborales. Y evidentemente hay más cosas en las que tenemos que pensar, hay un montón de capacidades que no estamos construyendo. Nosotros en el Consejo Privado hablamos sistemáticamente del problema de talento humano. Estamos convencidos que si alguna crisis vamos a tener en 10 años es esa crisis de talento y que estamos haciendo poco para prevenirla. Pero pues este sigue siendo, digamos, un mercado cuya regulación realmente no coadyuva a que salgamos de los problemas que estamos presentando. Entonces, pues claro que hay más cosas que hacer, pero al menos estas deberíamos estar pensando en hacerlas. Nosotros dividimos el documento en 4 capítulos. Miramos un primer capítulo de los riesgos y las protecciones que se les deberían dar a las personas. Un segundo capítulo de las nuevas modalidades de trabajo. Ninguno de estos es exhaustivo. Es decir, hay más cosas que hacer. Nosotros lo que tratamos fue de generar ideas que nos parecieran claves en cada uno de ellos. Tenemos un tercer capítulo respecto de grupos vulnerables, y aquí también, aparte de que escribí ruralidad como ruralidad, escogimos algunos, no los tenemos todos. Y finalmente hacemos un capítulo más vale conceptual, donde hablamos de cosas en las que, de nuevo, nosotros los economistas, cualquiera que esta categoría, lo que sea que esta categoría implique, hablamos a menudo sobre costos de despido y contratación, y lo que eso permitiría en términos de que la economía absorba más trabajo formal, sobre todo en periodos de auge. Yo voy a pasar muy rápidamente, ustedes tienen el documento y pues nosotros felices de que lo lean y nos hagan preguntas, y cuando quieran pues podemos discutirlo más como en detalle, pero rápidamente les contamos qué tratamos de hacer. Pensar en los riesgos que enfrentamos las personas, tratar de determinar cuáles de esos riesgos son pertinentes solamente a los trabajadores, para en consecuencia decir que la financiación de cualquier protección frente a esos riesgos sí debería estar asociada a esa relación. Cuando digo relación laboral no me refiero estrictamente al empleado o empleador, sino al trabajo. ¿Y cuáles no? Y pues esta es una aproximación que muchos hemos trabajado en muchos documentos, pues, reclamar, digamos, autoría en estas ideas pues es como un sinsentido. Pero los vamos mirando, y justamente lo que arrancamos diciendo es, en el tema de salud, pues algo que ya se ha mencionado muchísimo, y es que en el tema de salud el riesgo de enfermedad es universal, y por lo tanto la atención y su financiación debería ser universal. Y ahí
avances hemos hecho, como muchos saben, tanto en que hoy en día ya hoy en día se ha reducido la contribución que los empleadores hacen por los empleados, pero en el caso tanto de los empleados como independientes no vemos necesariamente esas mismas reducciones, y además vemos una disparidad. Yo aquí de nuevo no voy a ser exhaustiva en el documento, pero una disparidad que Cristina menciona a menudo, y es que para un empleador formal, persona jurídica grande, su contribución a la seguridad social se descuenta de sus ingresos en el cálculo de su impuesto de renta. Y esta es una cosa que no se menciona tan a menudo, en el sentido en que yo sé que las personas no son las empresas de quien se predica la riqueza, pero en Colombia, donde al final tenemos algunas gráficas mostrando pues cómo es el tejido empresarial, tenemos más del 90% de las empresas tienen entre 1 y 3 empleados, nos dan como 93% de las empresas. Pues aquí hay una cierta regresividad en la manera en que hacemos este tratamiento de la financiación. Pero evidentemente tenemos al menos 2 riesgos que sí son pertinentes al trabajo, que son los riesgos que están implícitos en las licencias de maternidad, por ejemplo, y las incapacidades médicas por enfermedad común, y también los riesgos por enfermedad o riesgo laboral, cuya atención e incapacidades pues sí son propias del trabajo. Luego tenemos el riesgo de las personas que somos responsables del cuidado de otras. Normalmente siempre pensamos en niños, y más aún en bebés, pero lo cierto es que hay una gran cantidad de otros cuidados, personas que ya están mayores, personas que tienen algún tipo de discapacidad permanente, personas que tienen algún tipo de enfermedad, y obviamente el riesgo por cuidado al hijo recién nacido. Yo sé que eso de riesgo por cuidado, bueno, la verdad es que sí es muy riesgoso si me preguntaran a mí, pero el punto es que ¿cuándo podemos dejar de percibir ingresos por estas cosas? Y lo cierto es que mientras no es tan claro si por cuidar a otro dejemos de percibir ingresos o no, aunque pareciera que sí, las licencias de maternidad sí son propias de los trabajadores. Entonces, pues ahí sí hay el riesgo de que se dejen percibir ingresos por que se cuide a ese bebé recién nacido. Entonces, por eso en naranja siempre tenemos resaltados aquellas cosas que son propias de los trabajadores y cuya financiación tendría sentido que como hoy esté asociada al mercado laboral, pero lo demás no. Y en el caso de la vejez también lo distinguimos. Hay un riesgo de indigencia, que es de todas las personas, y hay un riesgo por pérdida de capacidad adquisitiva, que sí es de aquellas personas que veníamos regenerando ingresos laborales. Y finalmente está la pérdida del trabajo. Y aquí es importante, la pérdida del trabajo. Hay personas que pueden estar en la indigencia porque nunca tuvieron un trabajo, pero el riesgo del cesante sí pues es propio de quien estaba trabajando y dejó de hacerlo. Y la razón por la cual hacemos esa división es justamente para en el documento proponer, para quienes de ustedes ya lo miraron, que esas financiaciones sí tiene sentido que se sigan cargando a ese vínculo laboral, y pues tenemos algunas sugerencias sobre cómo diseñarlas mejor. Pero yo me voy a concentrar en algunos titulares que nos parecen importantes. El primero es esta unidad laboral definida. No nos hemos encontrado una forma más sexy de llamarla, pero no es ninguna brillantez, es sencillamente decir, las personas deben poder adaptar a sus condiciones vitales el tiempo que pueden dedicar a la generación de ingresos. Normalmente se ha pensado y se ha estigmatizado el hecho de que trabajemos por pedacitos como una precarización del trabajo. Pero pues lo cierto es que las cifras de lo que nos hablan es de que las personas que no pueden tener otra oferta laboral, es que no quieran, están en este momento abocados a sacrificar los niveles de protección. Y por eso nosotros decimos, la gente tiene que trabajar pedacitos de su tiempo, pero con aportes a las cosas que para nosotros, como ya les acabamos de ilustrar, son propias de ese vínculo laboral. Las pensiones, los riesgos laborales, un seguro de desempleo, que ahora les menciono rápidamente, y la licencia del cuidado del bebé. Y esa unidad laboral definida, o sea, trabajar por horas, pero con todas las contribuciones y los beneficios, obviamente, para nosotros es una herramienta que atendería las necesidades de población joven, que tiene que estudiar y trabajar en muchos casos, o que tiene vocaciones diferentes a las que nosotros teníamos. La población joven no quiere trabajar como nosotros trabajamos, no quiere trabajos de tiempo completo, quiere trabajar una parte del año y otra parte del año irse a viajar, y tenemos que ir adaptando el mercado para recibirlos, porque lo contrario es sencillamente condenarlos al desempleo o a la informalidad. En el caso de las mujeres que están desproporcionadamente a cargo del cuidado en particular de los niños,
pues también es fundamental esto. Y el caso más amplio es de cualquier cuidador de cualquier género, que no solamente está encargado de los niños, sino de personas en cualquier condición de discapacidad o dependencia de algún tipo. Y finalmente los trabajadores rurales, que justamente, pues esta idea de un trabajo al mes de tantas 2 horas al día, que te paguen un salario mínimo, sencillamente no se ajusta a la forma en la que se da el empleo rural. Ahora bien, recientemente en un foro que algunos de ustedes quizás asistieron, súper interesante, el de ANIFE, Desarrollo de Pensiones en la Universidad de los Andes, la persona, yo ya había salido, pero me dicen que Ana María Cadena de la UPP decía que ya hoy en día hay personas que contribuyen en este sistema, digamos, que es creciente en función del ingreso. Sin embargo, cuando ustedes intentan hacerlo, el sistema no es amable, no permite que esto, en muchos casos se te dice que no se puede hacer. Y para nosotros esto permitiría que hoy se recupere una cantidad de unidades laborales que podrían estar operando en condición de formalidad, pero a las que les tenemos cerrada la puerta. Señor. En las otras cosas rápidamente que queremos resaltar para no quedarnos aquí, es que se use en la medida de lo posible esquemas de seguros. Los seguros permiten siempre que el pooling de riesgos disminuya los costos de cualquier protección a la que las poblaciones quieran acceder. Y pues es también una manera nuestra de recalcar mucho el gran poder que tiene el esquema de aseguramiento en cabeza de las EPS, que hoy en día usa esas ventajas en el aseguramiento en salud general, tanto en atención como incapacidades y en riesgos laborales, en cabeza de las ARL. Y aprovechar esas mismas ventajas del aseguramiento en el caso del desempleo y la licencia del cuidado del bebé, y ahí hay 2 ideas que a nosotros nos parecen bonitas. En el caso del cuidado del bebé, pues nos parece por lo menos deseable poner en la discusión que el derecho debería ser del bebé, que debería estar a cargo de la unidad familiar compuesta por máximo 2 trabajadores, que si está compuesta por 2 trabajadores, la licencia tendría que ser compartida, y que esta es una prima universal que pagamos todos los trabajadores para que ex ante no nos castiguen a las mujeres. Yo ya no pertenezco a aquella que está en edad fértil, pero en todo caso, que no nos castiguen ex ante, porque para todo trabajador habría que contribuir con esta prima, se maximizan los beneficios del pooling y se distribuye un poco la idea, pues, o mejor dicho, la carga que hoy en día desproporcionadamente van a subir en cantidades o en precios las mujeres que están en su edad pues, reproductiva. Y en el caso del desempleo también estamos diciendo una propuesta quizás un poco más controversial, y es que si, dado que existen las contribuciones del 4% a las cajas de compensación, sería útil aprovechar esa contribución que ya existe para generar un seguro de desempleo, una protección al cesante que no esté pensada como un subsidio, sino como un seguro que se da por 4 meses después de la pérdida del empleo, con unas condiciones en las cuales hay que probar que se está en la búsqueda activa, y que de nuevo ahí se aproveche el pooling y se proteja a una población más amplia que la que protegemos hoy. En este caso, pues las cesantías ya acumuladas serían al sistema pensional. Ese ahorro pues no se perdería. Y finalmente tenemos algunas ideas sobre las plataformas para, digamos, insistir en que estas son intermediarias de servicios que juntan la oferta y la demanda, sin perjuicio de que ahí en esas plataformas se puedan contratar seguros para proteger a los afiliados que generan esa oferta de servicios, pero que no se puede ese nuevo tipo de plataforma laboral ponerle las mismas reglas del juego que tenemos en el empleo tradicional, porque vamos a ahogar tanto a quienes generan la plataforma, impulsan la plataforma, como a los afiliados a quienes les convienen esquemas más flexibles de contribución. Y finalmente en pensiones, nosotros, este ya es otro pilar, pero nosotros lo dejamos un poco unido en el documento. Nosotros hablábamos de fortalecer un pilar no contributivo de protección a la vejez. Creo que en eso pues hay acuerdo también con las propuestas del gobierno, en fin. Hablábamos de considerar diferentes formas de acceder a la protección social más allá del empleo formal, pero en realidad con esta propuesta que escribimos posteriormente, pues parte de lo que hacemos, discúlpenme, me devuelvo un segundito si es que puedo, es que si uno permite esta contribución infinitamente partidita, perdónenme cómo lo llamo, pues yo puedo dejar que la gente vaya contribuyendo con unidades chiquitas y que van sumando en tiempo, que suma densidad de cotización.
y que permitiría que uno se pueda terminar su vida laboral con una renta vitalicia de menos de un salario mínimo. Ustedes me dirán, eso es un BEP. Sí, la diferencia es que en este sistema, que pues no es que sea en ese sentido muy novedoso, pero a nosotros nos parece muy bonito, es que en este sistema, o más vale, lo voy a poner así, los BEPs de alguna manera gradúan a la persona de pobre cuando está en su edad laboral. Aquí cada quien está en la carrera y solamente vamos a saber si logró clasificar para ese gran premio que es el subsidio de la pensión mínima cuando termina su vida laboral. En la mitad tiene todos los incentivos para seguir corriendo, para que cada hora que pueda trabajar en el mercado formal la aporte. Y pues tenemos estos pilares, que son 4, que arrancan del pilar universal cero solidario, con un subsidio equivalente a la línea de pobreza extrema. Luego un pilar 1 que va hasta un salario mínimo, tendría los de menos de un salario mínimo porque está este trabajo compartimentalizado por pedacitos, que van a cuentas nacionales en el fondo público con un retorno sintético, es decir, donde se reconoce el costo de oportunidad del dinero, donde no se paga la contribución al fondo de garantía de pensión mínima, y al final de la vida laboral, si tienes una densidad de cotización suficiente y un monto ahorrado, pues accedes a ese premio de oro. Es el único subsidio que este sistema tendría, que es el subsidio que te hace saltar para acceder a la garantía de pensión mínima usando los recursos del fondo de garantía. Para quien esté por debajo de esos 2 parámetros, se compra una renta vitalicia y hacemos una sugerencia de renta vitalicia pues, para que esta sea viable como negocio, que se suma a ese pilar cero. En el pilar 2 es el RAIS como lo conocemos, dijéramos, ahí podría entrar un agente público si quisiera, pero pues es por vocación donde están hoy en día nuestros fondos de pensión privados. Se haría un aporte progresivo al fondo de garantía de pensión mínima, digamos que ese sería un cambio, pero de resto estaríamos hablando de un fondo que protege el ahorro intermediado como lo conocemos hoy, y finalmente un pilar voluntario. Aquí Marta me está diciendo que se le envió el documento, el multitasking me puede un poquito, pero ya yo en un ratico se los envío. Rápidamente, otros pilares en los que hemos hablado, uno que creo que hoy está de moda por lo que estamos viendo en tasas de interés, es que pues insistimos, a pesar de que nos llamen románticos, en que hay que revisar los efectos de la tasa de usura. Como yo les decía al principio, esta es una de esas características, esa es una de las reglas en las que pensamos que opera como un estándar de calidad, pero donde no hay ninguna protección al consumidor, porque en realidad, pues, es decir, la gente va y se endeuda con el agiotismo. El consumidor no está protegido, pero en cambio, es más, está desprotegido porque queda en manos de esa informalidad y distorsiona completamente las condiciones en las que se da la competencia del sector formal. Nosotros aquí también hablamos de que tenemos que entender mejor la demanda. Nosotros sentimos que la mayoría de las aproximaciones que hacemos a las reformas regulatorias vienen del lado de la oferta, y vuelve y juega, caemos en condiciones de calidad que no son las pertinentes ni para los hogares ni para las empresas que están en capacidad de ofrecer. Y para quienes me conocen, para mí es físicamente imposible no hablar de pagos digitales. Entonces, pues esto también tenía que ser incluido porque ahí también hay un problema de exclusión y por ejemplo, barrera regulatoria que no es cumplan los reguladores colombianos. Esto es una barrera universal que es la de lavado de activos. Es que nos protegemos tanto de que no haya lavado de activos que preferimos que la gente se quede en el efectivo, donde por definición está el mundo más opaco y donde menos se puede prevenir este fenómeno. En salud nosotros también pasamos por recomendaciones que al final acaban siendo recogidas en esta propuesta que hacemos, como que los aportes a la nómina se deberían reemplazar como por un impuesto, excepto esas primas particulares que mencionamos. Pero claro, eso requiere pues que estas sean unas reformas que se piensan integralmente junto con una reforma tributaria. Entonces, pues, digamos que en el mundo soñado uno habría tenido todas las reformas en conjunto. También el tema de telesalud, que es de nuevo, pues es preferible tener accesos a telesalud que a no tener acceso, sobre todo para el problema regional que tenemos en Colombia. Y en el capítulo de productividad y emprendimiento nos pasamos ya a las barreras que enfrentan las empresas, sobre todo los costos en cada etapa del proceso que siguen siendo muy altos. Y nos centramos como en esa forma de formalizar paulatinamente en la que nos deberíamos concentrar. En instrumentos que ya tenemos como la ventanilla única empresarial, donde se reducen tiempos y costos y trámites, y ahí se ha hecho mucho progreso. Y resaltamos muchísimo la ventaja que tiene, señora, el sandbox regulatorio.
o los sandbox regulatorios, porque hoy en día ya no están solamente en el ámbito de la regulación financiera, ya esa puerta se abrió y ojalá se use cada vez más justamente para ver si entendemos cuáles son los impactos de nuestras regulaciones en las poblaciones informales. Y a 2 segundos, ahorita ya cierro con eso en 3 minutos. Aquí nosotros tenemos unos datos que fueron producidos en 2022 sobre la distribución de empresas formales cuando las miramos por número de empleados. Y pues ahí vemos que entre 0 y 9 empleados tenemos el 93.1 según esta fuente. Hay otras fuentes, pero los porcentajes no varían sustancialmente. En consecuencia, pues creo que seguimos nosotros persistentemente en el problema de que el empresario mítico para el cual se regula y se lo carga de impuestos y de reglas es un empresario que en Colombia, pues si acaso será el 3% de la población empresarial. Porque en realidad pues la mayoría son muy pequeños. Este es unos datos que se generan mirando cómo es el cumplimiento de los negocios. A mí me parece bonito que cuando los pusimos me diferencian entre los negocios jóvenes a mano izquierda y los negocios no jóvenes a mano derecha, pero las diferencias en cumplimiento son mínimas. Es decir, sencillamente los negocios jóvenes creados hace menos de 3 años tienen un nivel de formalidad menor que los micronegocios de más de 3 años, pero el nivel de formalidad de los micronegocios de más de 3 años es chiquitico. O sea, nosotros estamos condenados a la improductividad porque pues este tipo de unidades productivas no escalan, no tienen acceso a aquellas cosas que mejoran la productividad como el crédito y otros servicios de manejo de contingencias formales, y realmente pues difícilmente generan un nivel de productividad que permitan que las personas salgan de la pobreza, como lo vimos en las gráficas iniciales. No más vale no nos concentramos, pero mencionamos a menudo que por lo tanto el proceso de mejora normativa no es tanto en el sentido típico de las recomendaciones de la OCDE, que es que las normas hay que colgarlas para comentarios. Las normas en Colombia o muchas de ellas se cuelgan para comentarios, pero el que va a comentar la norma es un agente formal que, entre otras cosas, la barrera de entrada le sirve en términos de protección a la competencia, no con una intención ilegítima. La mayoría de estos agentes no están pensando en nada malo, pero genuinamente ya están totalmente formateados para pensar que ese es el mundo en el que se corre la carrera. Y por lo tanto nuestros reguladores, una cosa en la que yo he pensado a menudo, y esta tengo como dijera yo, la autoridad moral de hablar como lo que he sido toda mi vida, que es reguladora, y yo no creo que yo le haya prestado suficiente atención a esa segmentación nunca, ni a los efectos perversos sobre informalidad que podían estar teniendo las reglas, porque el proceso de consulta se da exclusivamente dentro de ese ámbito formal. En escalera de formalización, pues nos parece que aquí ya hay instrumentos en los que deberíamos seguir avanzando. La política pública ya ha pensado en ellos, pero no avanzamos en utilizarlos, a pesar de que muchos de ellos pues siguen hoy en día vigentes. Mal haríamos en decir lo contrario. Y pues digamos que tenemos un poco las mismas recomendaciones transversales de metodologías que en el pasado han funcionado para articular las políticas de desarrollo productivo, que pueden cambiar de nombre a lo largo del tiempo, pero que al final se concentran en ver cómo logramos mejores cadenas de valor, aglomeraciones. Al final del día escala, pero esa escala con vocación de formalidad, porque es que la formalidad no es una distinción nominal, digamos. La formalidad esconde muchísima productividad. Volvemos a mencionar aquí los sandboxes, que para nosotros son un elemento que deberíamos aprovechar lo más posible, porque si hay algo en el que Colombia es malo es que nosotros tenemos unos costos de fracaso muy altos. Y eso está implícito en el ADN del regulador. Entonces nosotros sacamos un decreto y nunca más lo volvemos a revisar, entre otras porque habría un reconocimiento, dijéramos, de que metimos la pata. Y en esa medida no acabamos de revisar, y por lo tanto tenemos que mirar cuál es el impacto que estamos teniendo, sobre todo sobre esa informalidad, si de alguna manera no empeoramos la exclusión al querer que nuestro mundo formal sea el perfecto. La consideración de acceso no necesariamente está al mismo nivel que la consideración de calidad, y pues en mi caso en particular, que es el caso que conozco con detalle, es el caso financiero, pero es sistemático en la mayoría de los capítulos en los que dicha regulación existe.
De nuevo, esto era un abrebocas más como para mostrar cómo estas barreras las encontramos en todos los mercados y cómo nos llevan. No son la única razón, pero sí empeoran mucho las circunstancias, o más vale, ese círculo vicioso en el que nosotros damos y damos vueltas con mejoras, yo diría, marginales. Y con eso paro yo para poder abrir la discusión. Pues Ana Fernanda, muchas gracias. Muy, muy interesante, muy provocadoras las ideas y las propuestas. Y entonces, como tú dices, es la hora de las preguntas y los comentarios, y por eso quiero invitar a las personas asistentes que levanten la mano para intervenir. Y ya levantó la mano Juan José Chavarría. Juan José, adelante. Hola, Naefe. Qué placer. No, Eso le mi digo pregunta... yo. Hace rato no veía No. chaleco. Ni mi cara. También. Ok, no, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno lee la misión de empleo de Levy, la misión social del gobierno pasado, es muy interesante porque él dice que buena parte de la informalidad en Colombia se debe al modelo que utilizamos, donde los empleados, los patronos, los empleados, etcétera, pagan parte de todas estas contribuciones. Y él dice, y vámonos al otro lado, y es que en salud, en pensiones, vámonos a que sea impuesto de renta, olvidémonos de todo este modelo que implementó en América Latina en los últimos 50 años. Y en la parte que tiene que ver con las empresas, todos los trabajadores tienen que pagar contribuciones porque son trabajadores formales o informales, etcétera. No sé si ustedes discuten, pero cuando uno va a la realidad, encuentra que lo que dice Santiago no lo hace ningún país del mundo. Eso que propone Santiago no lo hace ningún país del mundo. Entonces yo quería preguntarles si en lo que ustedes hicieron hay una discusión sobre ese tipo de quién contribuye, cómo vamos a cambiar la carga, qué tiene que ver eso con la informalidad. Y supongo que Cristina también va a responder o a preguntar con eso. De hecho, va a arrancar Cristina, ni crea. A ver, adelante, Hola por Juan favor. José, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Sí, pues en lo que yo he estado trabajando últimamente, es algo que me llama la atención porque después de todos estos años de estudio de la informalidad, yo creo que muy poca gente había caído en cuenta. Y es que lo que tú dices, ¿cómo se llama el economista? Santiago Levy. No, el otro. Ah, ¿de qué? Ah, tú dijiste Santiago Levis, que te entendí otra cosa. No, Santiago Levy. Y la misión Listo. para Colombia. Ok, De bueno, empleo. que en realidad sí se está cumpliendo en Colombia, porque en Colombia lo que termina pasando es que las empresas no están contribuyendo a la seguridad social, las empresas que pagan impuestos. ¿Y por qué? La prueba más fácil de eso es preguntarle a cualquier contador. ¿Contrato a mi Gracias. trabajador formal o informalmente? El contador te va a decir, contrátelo formalmente que le va a dar igual. ¿Y por qué dice el contador eso? Porque la empresa no está pagando la seguridad social. La seguridad social la está pagando el Estado. Y digamos, ¿por qué es eso? Porque las contribuciones a seguridad social son más o menos el 50% de los ingresos laborales, ¿no? Pero entonces, la deducción de impuestos que uno tiene por todos los costos laborales es enorme, porque uno puede deducir todos los costos laborales. Es decir, del 150%, deduces el 30%, que es un 50%. Luego, Sí. lo que estás pagando en seguridad social, te lo estás ganando en las deducciones. Y en general Sí. así pasa con muchas cosas pues en la economía en Colombia. ¿Qué Sí. pasa? Que Cristina, las empresas sí. pequeñas están por debajo del umbral. Pues ustedes me dicen, ese umbral existe para personas naturales, pero una empresa pequeña, ¿para qué se va a registrar como persona jurídica si tiene que pagar impuestos, sino como persona natural? Las personas naturales que están por debajo del umbral no tienen que pagar ese impuesto. Entonces tampoco tiene deducción. Luego, para una empresa pequeña, sí cuesta un 50% más contratar a un trabajador formal que informal. Entonces, lo que yo digo es que ya hemos avanzado en gran parte hacia esa dirección, no nos hemos dado cuenta. La pila, todo esto es una cosa que nos inventamos
en realidad no, pues digamos, es una pantomima porque eso lo está pagando el Estado. Las cajas de compensación son entidades casi todas públicas en su mayoría, pues porque las está pagando el Estado. Pero lo que sí existe es que sí hay una diferencia muy grande para las empresas pequeñas. Sí, Cristina, pero cuando uno lee a Levy, él dice otra cosa. Él dice es que buena parte de la informalidad en Colombia se debe a que los empresarios pagan impuestos y los trabajadores para todas esas contribuciones. Eso que dices tú Yo lo creo que dice Cristina ellos, Fernández y es nuevo. Yo nunca lo había oído. sí, Entonces, esa es mi yo sé, pregunta. y yo creo que él no había ahondado en la unión del sistema, digamos, tributario con las cotizaciones. Definitivamente es un causante de la informalidad para las empresas pequeñas, pero no para las empresas grandes. De hecho, el margen intensivo en Colombia, que es como el porcentaje de trabajadores informales que contratan las empresas formales, es relativamente pequeño. En Colombia, el problema de la informalidad está en los cuentapropias, también está en las empresas pequeñas. Las empresas grandes, en realidad, en su mayoría, contratan pues a casi todos sus trabajadores formalmente porque les da igual contratarlos formal o informalmente. Ok, gracias. Muy interesante. Ana Fernanda, ¿tienes algún comentario? No, yo creo que parte del punto de lo que nosotros tratamos de ilustrar allí en un documento que pues es corto y tiene ese reto es que eso que menciona Cristina es un avance progresivo que ya lo hemos venido desmontando, pero al no desmontarlo del todo dejamos además un problema de inequidad. Entonces, ahí hay una cosa en la que yo creo que no es comúnmente mencionado. Este documento tiene muchas ideas de misión de empleo, pero este foco sí es nuevo gracias a Cristina y a mí me parece que debería entrar en la discusión porque de nuevo, pues todo el mundo siempre piensa que cuando se habla de la empresa se está hablando de esa gran empresa y resulta que en realidad aquí la perjudicada es ese tejido gigantesco que en Colombia es chiquitito, pues es de empresas chiquitas, es gigantesco en términos de número de empresas. Ok. Yo tenía una pregunta, comentario, Ana Fernanda. Uno ve un contraste muy grande entre tus propuestas, que son muy sensatas y recogen ciertos consensos entre los economistas, hacia dónde deberíamos movernos hacia adelante para eliminar estos problemas, pero el contraste es con lo que está proponiendo el gobierno, el que es todo lo contrario. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿ustedes qué creen que va a pasar con la informalidad, con la reforma laboral, con los apoyos a la economía popular, que algún economista laboral me dijo que ese es otro nombre para la informalidad, que es como un subsidio a la informalidad, a todas las ideas? Entonces, como que estamos hablando, nos estamos moviendo en dos espacios, uno un poco aéreo, que es el que debería ser, y el otro de la realidad, que de pronto estamos yendo para atrás o para otro lado. Entonces, quisiera pedirte tus Pues comentarios. en realidad el aéreo o la manera en la que pensamos y escribimos este documento fue justamente para decir que en esta cancha se debería estar teniendo esta discusión. Es decir, que el problema de informalidad y pobreza en Colombia está muy relacionado y que en consecuencia sí se debería estar pensando. De nuevo, fíjate que lo que les mencioné, que contó Ana María Cadena en ese foro, que hay personas que ya aportan por dedicación de tiempo parcial, entonces esto no, tampoco es una cosa que sería un imposible. Sin embargo, pues evidentemente yo creo que en el esfuerzo de reivindicar una discusión de una población que siente que hay unos derechos pues que no se cuidaron en el pasado, pues en este momento el articulado que conocemos, en principio, pues lo que ha circulado, es un articulado que, por el contrario, eleva esos estándares de calidad, por decirlo de esa forma, en cuanto al marco del empleo formal. Yo en últimas tratando de conciliar este documento que es un tanto romántico, pero que justamente trata de poner el dedo en que es que aquí sí hay una discusión de informalidad y desempleo y en consecuencia de pobreza. En el peor de los casos uno quisiera que esa unidad formal con el estándar de calidad que se quiera pueda ser infinitamente divisible, sobre todo porque, repito, nosotros en el Consejo aquí tenemos una obsesión con el tema de la crisis de talento humano.
la población joven no se está empleando. Nosotros vamos en 27.8% de lo que se llama NINIs, ni No Income, No Job, ni están educándose, no se están educando y no tienen ningún tipo de ingreso. No estamos logrando pertinencia para el trabajo. Las encuestas de Manpower Group de qué tanto las empresas logran encontrar el talento que necesitan van en niveles de insatisfacción cercanos al 70%. Los índices de rotación de los trabajadores en las empresas, para quienes de ustedes participen en las administraciones o juntas directivas, van creciendo sistemáticamente. Entonces, para esa población joven, esta reforma no atiende a lo que van a necesitar del mercado laboral, y esa es una preocupación que pues parte de lo que nosotros hemos querido es que este documento lo discutamos mucho con jóvenes estudiantes, donde estábamos en Montería, justamente tratando de que haya un espacio, porque para los nuevos trabajadores esos formatos tan rígidos ya ni siquiera es un problema de informalidad, es que sencillamente no se acoplan a lo que ellos están buscando del mercado. Claro. Gracias, Ana Fernanda. Rudy Holmes, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Ana Fernanda. Muy interesantes los temas. Mira, yo tengo una pregunta que puede parecer cruel. Es que esto de la informalidad no es un fenómeno colombiano, es de todos los países en desarrollo, ¿no? Y hay estudios, a mí me parecen bastante interesantes, que han estudiado muchos países y encuentran que hay una uniformidad en los problemas. Es decir, que en la etapa de desarrollo que estamos, con la tasa de crecimiento que tenemos, que debemos tener una informalidad del nivel que tenemos, es lo lógico, ¿no? Que para salir de ahí tenemos que crecer, y crecer mucho más aceleradamente. Y que la única salida es lo que dicen ellos, es creciendo. Dicen, la probabilidad de que una empresa pequeña del sector informal se vuelva grande y se destaque y triunfe es casi cero. Esa es generalmente la receta. Tratar de formalizar una empresa informal es condenarla a la muerte, ¿no? Porque ellos pueden sobrevivir porque no pagan impuestos y no cumplen con las leyes laborales. Si además surge lo que acaba de decir Cristina, que me parece escandaloso, que es que las empresas grandes les permiten deducir todos los costos laborales, inclusive los de salud, etc. Y a las pequeñas no. Pues en realidad el sistema tributario está fomentando la informalidad, ¿no? Porque está dando, es decir, lo que es natural en muchos otros países, aquí es exacerbado por el sistema tributario. Hay un estudio de unos señores, Laporta Schleifer, de la Universidad de Harvard, 2 artículos, y yo leí uno, que dice todo esto y me dejó muy conmocionado porque la solución no se puede encontrar dentro. La única solución sería poner a la economía a crecer. Y nadie habla de eso en este momento en Colombia, a nadie le interesa el crecimiento. Y mientras eso pase va a haber informalidad y va a haber en las proporciones que está, y es normal además, esa es como la conclusión de haber leído estos autores. Eso es lo que quiero decir, no con el ánimo de destruir, sino con el ánimo de que tratemos de entender cómo funciona, para no estar buscando soluciones como las que ustedes predican, sino buscar las soluciones que llevan a un desarrollo más acelerado, que soluciona el problema. Es decir, si nosotros somos una economía relativamente estática o que crece poquito, vamos a estar condenados a un problema de informalidad hasta que no crezcamos más. Y si no crecemos más, esa gente lo único que está haciendo es contribuir a un empleo muy mal remunerado e improductivo. Y si además les estamos cobrando impuestos, pues los acabamos. Y eso va a crear un problema aún peor, ¿no? Porque yo pienso que debe haber un poco más de productividad en una empresa que un señor parado en una esquina vendiendo chicles, ¿no? Entonces, a veces las medidas estas de mejorar, lo que terminan haciendo es creando más informalidad y más miseria. Esas son palabras de Schleifer y este señor
que no son colombianos. Un punto importante dice que si hay que pensar en algún tipo de subsidio, sería en capacitar a los dueños de las empresas, capacitarlos para poder administrar, para que tengan una contabilidad rudimentaria, para que tengan acceso al crédito, etc. Y tengan alguna posibilidad de progresar, aunque ellos insistan en que la probabilidad es mínima, porque las empresas grandes están con tecnologías, si no de punta, pues de generación reciente. Y esos señores, para poder competir, tendrían que hacer unas maromas que son muy poco probables. Bueno, ahí paro porque no tengo más que aportar. Muchas Gracias. gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que nosotros ahí el argumento, yo diría por lo menos las siguientes cosas. La primera es que cuando decimos que esta no es una bala de plata, es porque evidentemente uno tiene que trabajar en más elementos. Es que cuando hablamos de productividad hablamos de crecimiento. Lo que estamos tratando de decir es, esta economía no crece, no tenemos suficiente producto para que las personas superen la pobreza. Para tener más producto necesitamos un aumento en las productividades, y ese aumento en las productividades, en alguna medida, no totalmente, está afectado por lo que la informalidad implica, no por la informalidad per se. Entonces, aquí no estamos hablando de que a la gente la queramos formalizar como, llamémoslo así, con una barrita mágica. Precisamente, es bajar la barrera, es decir, mire, no podemos hacerles todas esas exigencias para que existan. No podemos cobrarles el mismo registro mercantil que a una empresa gigantesca. El mecanismo de financiación, como lo ilustró Cristina, no es el que permite que entren dentro de sí un mapa de que existen y de que pueden ser reconocidas, pero que, por ejemplo, tengan acceso al crédito. Pero alguna información mínima sí podrían tener para que ese acceso al crédito no genere riesgo sistémico en el lado activo del balance del sistema financiero. Esa gradualidad a la que nosotros nos referimos, justamente para que se vayan incorporando mejoras de productividad, lograr que se mejoren, por ejemplo, los niveles de asociación. No solamente es que tenemos muchas empresas muy pequeñas, sino que normalmente tienen un único dueño con un porcentaje altísimo de cuenta propia. En eso, nosotros somos no los más informales de Latinoamérica, pero tenemos un nivel de emprendimiento de supervivencia que no se asocian y no crecen, y tenemos un costo altísimo de quebrarnos. Entonces, en muchos casos, parte de nuestros mensajes es, tenemos que pensar en que le hagamos la vida más fácil al que puede crecer, y en algunos otros casos hay unidades productivas que no van a poder sencillamente porque no tienen la productividad para crecer, y en esos casos sería mejor que sean absorbidos en muchos casos como empleo. En algún momento, no sé en cuál, se volvió como de mala educación ser empleado, pero pues digamos, no todo el mundo puede ser emprendedor, y yo creo que en Colombia hay una desproporción o como una ficción de lo que ese emprendimiento nos puede generar. En otras palabras, si cambiamos lo que el ser formal implica, esas nuevas condiciones de formalidad sí van generando productividad y crecimiento, o eso es lo que nosotros pensamos. Pues no necesariamente tendremos que tener razón, pero claro que hay que hacer otra cantidad de cosas, entre otras, y so pena de sonar muy cansona. Poco vamos a lograr si no educamos a la gente distinto, ¿sí? No basta, es quizás el mensaje, esta es condición importante, pero no suficiente para que salgamos de esta trampa, y pues de nuevo esto puede obviamente haber más visiones al respecto. Gracias, Pero Ana perdón, Armando, yo le hago una respuesta a Ana Fernanda. Es que no me entendiste. El tema de estos señores, y recomiendo leerlos, Laporta y Schleifer, de la Facultad de Economía, creo, de Harvard. Ellos dicen, miren, aquí son dos mercados separados, una economía dual. Es relativamente independiente porque lo que producen estos señores no lo compran en la otra economía, la economía formal. Y la tecnología que se usa en la otra economía es totalmente distinta. Y no hay peligro de que una empresa de estas termine exitosamente en el lado formal, porque no hay los canales, ¿no? Entonces, lo mejor es poner a crecer la economía formal lo más rápidamente posible para que absorba esa mano de obra, que venía a ser como una especie de bendición, porque entonces no vamos a tener problemas de oferta de mano de obra, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que hay que tratar de entender el fenómeno como es, y sí después buscarle el tipo de
soluciones que ustedes están proponiendo que por lo menos reducen el dolor, ¿no? Es decir, yo creo que mejorar el sistema de crédito o el acceso para los pequeños es deseable. Entrenar a los pequeños propietarios para que puedan sobrevivir. En general, pues cuando yo estudié eso hace muchos años, la vida de una empresa era generalmente de 3 años. Ahora no sé cuánto es, Cristina, debe saber. Pero es una vida corta. Lo que pasa es que no se nota porque llegan otros a llenar ese espacio. Entonces, el valor que yo veo en la informalidad es que son los generadores de empleo de muy bajo costo y que no los debemos mirar como culpables. Es un poco lo que concluyen estos señores de los artículos que estoy promoviendo. Es que la mejor política que uno podría tener es dejarlos quietos, que no paguen impuestos, que tengan sus propios contratos laborales y que sobrevivan, y hacer crecer la economía rápidamente para que haya un canal de comunicación a mayor empleo de la gente, y ahí habría absorción de la población que está sobrando en el mercado informal. Vamos a Gracias. revisar los documentos. Gracias, Rudy. Gracias. Felipe Barrera, adelante. Hola, Ana Fernanda. Una pregunta muy simple y muy concreta, y perdón con el público acá. En términos de educación, ¿ustedes qué están pensando en el tema de regulación? ¿Cuál es el enfoque que ustedes están pensando en términos de regulación en educación? Nosotros estamos pensando, y no lo debatimos extensamente en el documento, Felipe, pero a nosotros nos gusta mucho el modelo de formación dual. Estamos, de hecho, participando en un piloto junto con Confecámaras, tratando de, siguiendo el modelo suizo, no quiere decir que exactamente las mismas reglas, pero eso requiere ajustes. Pues, por ejemplo, si vas a generar programas, las autorizaciones tienen que salir a velocidades distintas a las que estamos sacando hoy. Tienes que permitir que la participación laboral sea reconocida con todos sus aportes, el pedazo que la persona joven está trabajando versus la que se está, y el tiempo que está pasando en la institución de educación superior. Entonces, más que estemos proponiendo un ajuste regulatorio, estamos diciendo que se tiene que, las velocidades a las que estamos haciendo hoy esos procesos de revisión no se compadecen con las velocidades a las que la necesidad del sector productivo está cambiando, uno. Y dos, también es un llamado no solo regulatorio, también al sector productivo. El sector productivo sigue demandando mano de obra un poquito con el cartel de antes. Necesito ingeniero de sistemas, y se necesita cambiar a que se busquen vocaciones o capacidades que luego se puedan certificar a través del Marco Nacional de Cualificaciones. Pero se necesita como flexibilidad en ambas puntas para que se logre entrenar a estas personas mejor, porque hoy en día tenemos, así no se debe llamar, pero un problema muy grande de impertinencia. Obviamente, como te imaginarás, aquí estamos dejando por fuera otras recomendaciones que hacemos pues de primera infancia y otras, pero en ese punto en particular estamos diciendo que para formación dual se requerirían hacer ajustes tanto en las reglas laborales como en las reglas del mundo de educación, y sobre todo se requeriría de una gran participación empresarial en que un esquema de esos funcionara, porque esa es una cosa que ocurre con academia y empresa de la mano. Eso es como en lo que nos hemos enfocado. Repito, ninguna de estas recomendaciones es exhaustiva, dijéramos. Muy bien, gracias, Ana Fernanda. Luis Fernando Alarcón, adelante. Gracias, Armando. Bueno, en primer lugar, muy grato tener a Ana Fernanda con nosotros, con esta magnífica presentación. Pues mi pregunta no es tanto para Ana Fernanda como para Cristina Fernández, porque yo quedé muy perdido con el comentario que después retomó Rudy, de que en la empresa grande los pagos de la seguridad social son asumidos por el Estado porque son deducibles tributariamente, si entendí bien. Yo creo que son, pues es lo natural, los pagos de la seguridad social son una deducción porque es un costo en el que incurre la empresa, no es un descuento tributario, ni más faltaba, y lo mismo, esa misma deducibilidad existe para la empresa grande y para la chiquita, es decir, para todo el que sea formal
y sea una empresa formal. Entonces, quedé muy perdido con eso, Cristina, y quisiera una precisión sobre eso. ¿Qué es realmente el alcance de la afirmación? Listo, entonces si quiero, ¿puedo mostrarles una grafiquita? Claro. Marta, ¿La están viendo? ¿le da la pantalla? Ahí está. Sí, ya. Un segundo que me... Uy, un segundo que me enredé. Que creo que me están viendo aquí mejor. Estamos viendo, Cristina, pero si quieres, Ahora sí la ven. eso, ya, perfecto. Un segundo. Aquí, listo. Aquí está como un gráfico, un cuadro que ilustra un poco lo que quiero decir, que de pronto se entiende más. Claro que las empresas grandes y pequeñas se les cobra impuestos. Lo que pasa es que si uno gana menos, en el 2019 eran 49, hoy son 53 millones de pesos al año, y está registrado como persona natural, no tiene que pagar impuestos. Ahora les muestro el porcentaje de empresas que están registradas como persona natural, que son pues más o menos son la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno gana menos de 46 millones, no paga IVA, no paga impuesto de renta, paga seguridad social 47% por cada trabajador, no tiene deducción de impuestos. Entonces, el costo relativo de contratar informalmente, o sea, la seguridad social menos la deducción de impuestos, es igual al 47%. ¿Qué pasa? Si tú eres una firma mayor a 46 millones, bueno, pagas o no pagas IVA dependiendo de dónde estés, pagas un impuesto de renta del 29%, pagas seguridad social del 47%, pero la deducción de impuestos no solamente se hace sobre seguridad social, sino sobre todos los costos laborales. Y esto es o sea, no sobre el 47%, sino sobre el 147%, se deduce un 30%, esto me da 42%. Es decir, que el costo relativo de contratar informalmente a una persona menos la deducción de impuestos que me gano por esa persona adicional que estoy contratando, me da un costo neto de 4.7%. Lo que te estoy diciendo es que da igual contratarlos formalmente o no formalmente porque tienes esa deducción. Esto no es algo que pasa en todos los países, es algo como muy particular del caso colombiano. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, estas empresas que están abajo son muy poquitas. Lo que a mí me da es que es más o menos el 86% de las firmas, de las cuales desde 86 el 33% están registradas en la Cámara de Comercio y las que están registradas en la Cámara de Comercio, el 92% están registradas como persona natural. Es decir, se aprovechan de esta hueco regulatorio que hay, digamos, para no pagar impuestos. Pero para estas empresas está siendo muy costoso contratar formalmente a sus trabajadores. Yo creo que es importante decir que yo no quiero decir que esta deducción está mal. De hecho, todos los trabajos dicen que tenemos que evolucionar hacia un mundo en que la seguridad social se pague con impuestos generales. Lo que digo es que ya tenemos un camino muy allanado en ese punto, ya estamos en la mitad del camino. Eso es más o menos, no sé si quedó claro. Pues a mí no me quedó muy claro. La verdad, el pago de la seguridad social, como los salarios, como todos los costos laborales, son deducibles y el ahorro que tiene la empresa en los impuestos, pues es la tarifa sobre la que está pagando impuestos, el 29 o el 30 o el 35, lo que sea. Sí. El 147% pues se divide en dos, que suman 147, 100 que es el salario y 47 que son las demás cosas, pero ambas son pagos que tiene que hacer la empresa y que representan costos dentro de su proceso productivo como cualquier otro insumo. Es como decir qué sé yo, que el hierro que tengo que comprarme lo paga el Estado porque lo puedo deducir. Pues claro que lo puedo deducir porque es un costo. Ahora, digamos que en el hierro te estaría pagando el 30%. Aquí es que aquí puedes deducir
no solamente la seguridad social, sino el total. Y por eso, Claro, por eso es que es tan grande. Las dos cosas las estoy pagando, Cristina. Yo al trabajador le pago 100 y los otros 47 se los pago a las entidades de seguridad social y las dos cosas son erogaciones reales. Ahora, lo que pasa con las chiquitas, si viven en el cuadro, es que como no pagan impuestos, entonces realmente cualquier pago que hagan de seguridad social no van a tener ningún beneficio tributario porque no tienen contra qué descontar. Pero eso es el resultado de no tener que pagar impuestos sobre sus utilidades, que son chiquitas, pero que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero son dos cosas distintas. Pero lo que yo quiero decir es que estas empresas grandes tienen todos los incentivos a contratar a sus trabajadores formalmente, porque como te digo, les da igual. Claro. Lo que pagan adicionalmente por contratarlos formalmente, Sí, no, lo exacto. pueden deducir. La chiquita sí tiene todo el incentivo a no pagar, a contratar informalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y Pero si me permiten meter tal la vez cucharada, uno quisiera equiparar porque todo el mundo tenga el mismo incentivo positivo. Pero lo que quiero es que creo que la recomendación no es quitarle el beneficio, repito, sino equipararlo, dijéramos. No, pero es que a lo que yo voy, y perdónenme, porque yo creo que hay muchos temas más importantes para discutir, es que ese no es ningún beneficio, es que ese es un costo real en que incurre la empresa. Entonces, pues, es como decir, de todos sus costos, yo voy a decir cuáles puede deducir o no puede deducir. Eso se parece al cuento de las regalías del petróleo, que el gobierno dice ese no, ese es un costo que yo no le permito deducir. Pero bueno, ya, digamos, era un comentario que quería hacer. No, pero la distorsión surge es porque no pagan el impuesto de renta, tal como tú dices, ¿no? Sí, no, pero Es como una... El problema es que sí, no tienen incentivo para ser formales, entonces claro, sí. Claro, ese régimen especial de las chiquitas, pues por supuesto, es un incentivo para que no contraten formalmente, pero no tiene nada que ver con el tratamiento de las grandes. Y más aún, y lo que quiero decir además es que a las grandes sí les cuesta contratar formalmente y pagar la seguridad social, porque solamente pueden deducir, pues tienen como beneficio de eso el 29 o el 30 o el 35, lo que corresponda, según sea su tarifa de tributación. Pero bueno, ya. Por eso el 29 del 147%. Sí, porque 147 fue lo que se gastó. Lo que le cuesta el trabajador es 147 del salario, y pues sí, todo eso lo deduce. Pero bueno, ya. Muy bien. Cristina, ¿tú quieres agregar algo sobre los otros temas? Sí, quería contar un poco sobre la pregunta de Rudy. Yo creo que un poco en la teoría, pero también un poco en la práctica, nos hemos movido más de un sistema en el cual se decía, tenemos dos mundos, un mundo informal y un mundo formal, no hay transiciones entre los dos, y lo único que podemos hacer es pasar esos formales, pasarlos así a la fuerza, a la formalidad, y ahí van a crecer más, que era, digamos, como la teoría dual. Hoy, digamos, se ha demostrado que hay muchas transiciones entre los dos mundos, y que en realidad es casi que un mundo unido, sino que tienen, digamos, diferentes realidades y restricciones. Y entonces, pues de nuevo, lo que yo también creo que uno no puede esperar que crezca la empresa privada, pues digamos, sería deseable, y definitivamente, pues siempre hay que tenerlo como objetivo, pero no puede decir, bueno, esperemos que crezcan las empresas grandes y absorban al resto de digamos, de los medios de producción de las empresas pequeñas, porque eso en realidad, pues es muy difícil que pase. Y yo, pues, de hecho, hay países con crecimiento mucho mejor que el de nosotros, donde eso, digamos, no ha pasado. Además, si tenemos estas restricciones fiscales, pues menos aún. Tenemos que tener en cuenta que el 60% de los trabajadores están ahí, el 40% de los trabajadores son cuenta propia. Entonces, decir, no, esas empresas no tienen chance
no hagamos nada con ellas, yo creo que es ignorar un problema que es muy difícil de solucionar. Y lo que, digamos, lo que se ha demostrado es que Roberto Angulo tiene unos trabajos en eso muy interesantes, es que si hay unas empresas pequeñas que crecen y si hay empresas pequeñas y que empiezan informalmente que logran ser exitosas, y pues de pronto hay que identificarlas y apoyarlas. Yo creo que la teoría de que vamos a tener unas empresas grandes que van a absorber todo el trabajo, pues de pronto nos quedamos esperando. Armando, ¿puedo decir una cosa, un segundo, en la dirección de lo de Cristina? Dale, dale. Yo le acabo de enviar a Rudy y a Ana Fernanda un cuadro comparando tasas de informalidad en América Latina. Y es verdad lo que dice Rudy, que son altas en muchos países, pero en Colombia es 61%, en Chile es 30% y en Brasil es 36%. Claro, en Perú es más alta todavía. Es decir, síntesis, sí hay mucho para hacer, además de crecer, Rudy, pienso yo. Pero Juan, es que Chile ha crecido mucho más que Colombia. Brasil en un periodo largo también, con Lula 1 y 2. Sí. Puede ser, pero en fin. Entonces, si miran los países, por ejemplo, del sureste asiático, todos están en 25. Y es porque han crecido. Entonces, mi punto no es que yo sea cruel y perverso, sino que no estamos haciendo nada para crecer, ¿no? Okay, nosotros no tenemos un modelo de crecimiento. Entonces, todo esto son pañitos de agua tibia, eso es lo que estoy tratando de decir. Okay. Muy bien, muchas gracias, muy interesante esto. Nano Zuleta, adelante. Gracias, muchas gracias, Ana Fer, estuvo muy interesante la presentación. Dos comentarios relacionados con las discusiones previas. El primero es, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años en uno de estos libritos que organizaba Fedesarrollo al comienzo de los gobiernos con ideas para reforma de salud, etc., un capítulo de Hernando José, que no sé si está acá, sobre crecimiento. Y lo que hacía era una descomposición, digamos, un ejercicio de contabilidad de crecimiento. Y una de las conclusiones fuertes del trabajo es que los determinantes que habían servido en los últimos 20, 30 años se iban agotando. Y uno de esos era el trabajo, fundamentalmente por el cambio en la composición demográfica. Bueno, mi reacción ante esa conclusión era, claro, en efecto, está cambiando. ¿Quién es? Ahí, no sé si usted... Jaime tiene el... Ya era Jaime. Okay. Entonces, si bien la población económicamente activa se va reduciendo, uno puede trabajar en la composición. Y en ese sentido, un aumento, una recomposición de la fuerza laboral de la informalidad a la formalidad puede mitigar este problema y tener efectos sobre productividad. Por supuesto, este es un componente de este ejercicio de contabilidad de crecimiento, pero creo que, digamos, el mercado laboral o la reforma laboral, si ustedes quieren, es fundamental, es un elemento fundamental de la política de crecimiento. Y con respecto a la otra discusión, una pregunta para Cristina es si, básicamente, ¿cuál sería el costo de generar un beneficio un beneficio a las firmas pequeñas, beneficio, no sé, fiscal, pero de vía subsidios, etcétera, para estimular la contratación laboral? Y eso es todo, gracias. Cristina, Ana Fernanda, adelante. Pues rápidamente, entre las propuestas que tenemos es, por ejemplo, en el monotributo hay un gran salto porque en las empresas grandes uno puede deducir todos los costos laborales. En las empresas del monotributo solo puede deducir la seguridad social. Entonces, empezando porque en el monotributo no se calcule sobre los ingresos brutos, sino los ingresos brutos netos de costos fiscales
ya mejoraría una falta de linealidad importante. Otra idea que ha surgido es, bueno, otra es incluir dentro del monotributo la seguridad social, como en Brasil, en Uruguay, que ha sido un caso de éxito muy grande, y yo creo que eso también responde un poco a la discusión que tenían ahora, digamos, de las diferencias con Brasil y otros países. Pero sería incluir seguridad social dentro del monotributo. Y una tercera idea que ha surgido es que cuando uno, a las empresas pequeñas, se creen unos vouchers, que esas empresas, una vez que empiecen, que crezcan y empiecen a pagar impuestos, puedan deducirlos. Entonces, digamos, estas son como ideas, pero, digamos, no se ha cuantificado. Yo creo que en realidad tocaría hacer la cuenta. Muy bien. Ana Fernanda. No, aquí cuando nosotros decimos con la contribución de nuestros expertos, acaba de hablar la experta. Entonces, pero sí, yo creo que hoy en día ese monotributo evolucionó hacia el régimen simple. En el mismo cuadernito que nosotros hicimos para el sistema tributario, parte de lo que decíamos es que el hecho de que sea sobre ingresos tiene ciertas lógicas, pero hay que hacerle entonces algunos ajustes, porque el hecho de que ese régimen tributario sea sobre impuestos brutos, un poco hace que sea más difícil para esa empresa chiquita llegar al umbral donde en realidad va a poder contar con este tipo, digamos, de instrumentos. Y yo creo que ahí hay, de nuevo, creo que un poco el punto también que hace Cristina es que llevamos un camino recorrido. Entonces, como que sigamos avanzando. En Colombia rara vez hacemos cosas del sopetón, ¿no? Pero pues es importante seguir en la dirección que vamos viendo que funciona y no voltearnos y caminar para el otro lado. Yo creo que eso es como parte de lo que se busca, pero nosotros tampoco tenemos una cuantificación. Me parece que es importante hacer algo de ese estilo. Gracias. Daniel Wills, adelante. Gracias, muy interesante. De cierta manera, con las últimas intervenciones me respondieron en parte la pregunta. A mí me parece que la propuesta está muy chévere en el sentido, como decía Armando, es a donde queríamos llegar, y si me abstraigo de todas las restricciones, esta es la propuesta que me gusta, pensando en la realidad en la que nos movemos en Colombia, de medidas más chiquitas que nos vayan llevando hacia allá. Entonces, cuando ustedes están hablando de Ana María Cadena, recordé la conversación que tuve con ella, que efectivamente entre los jóvenes la cotización a pila está aumentando mucho, y ella dice, yo creo que lo que sirvió fue este incentivo fiscal a la contratación de los jóvenes. Puede ser, no sé, toda la conversación que estaba haciendo Cristina me recordó el régimen simple que le permite en principio a una persona natural descontar la cotización. Entonces yo quería saber si ustedes tienen como unas medidas chiquitas, favoritas, menos ambiciosas que esta propuesta, que sean como las primeras y las que priorizarían como para moverse en la dirección hacia ese mundo ideal donde tenemos contratación por horas y unidad laboral, etcétera. Es que a mí yo sé que probablemente me van a tachar de loca, pero es que yo no veo cómo la contratación por horas pueda ser de nuevo, porque tú me imagino que Daniel, que sí te quedaste hasta el final y debiste a ver las cifras de Ana María, porque ella luego me las mandó. Ya tenemos gente contribuyendo por tiempo parcial. A mí me cuesta mucho trabajo entender por qué eso está tan lejano de lo que puede ser implementable en realidad. Entiendo pues de dónde viene la preocupación, pero para nosotros, para mí por lo menos, y ahorita le doy la palabra a Cristina, la favorita sigue siendo la unidad de dedicación laboral definida, entre otras cosas porque no afecta en realidad a quién afectaría, dijéramos, estrictamente. Yo sé que este es un discurso difícil de llevar a la realidad, pero es que fíjate que en el otro caso, ¿cuáles otras discusiones ha habido? Que reduzcamos todos los costos laborales no salariales. Ahí hay lo que queda, que es el universo de cajas de compensación. Es una discusión, es así, complejísima en esos términos pragmáticos. Y pues aquí, digamos, yo de segunda, pero las cicatrices de la reforma laboral, la 1607, sí generó formalización, pero ustedes se dieron cuenta de lo que fue el esfuerzo que se hizo en esa reforma. Fue muy difícil, o sea, es muy difícil volver a encontrar las condiciones para hacer una cosa de ese estilo.
Entonces, hay otras cosas, pues, en educación dual, etcétera, que van en torno a la contratación de jóvenes, porque hoy en día sí tenemos un problema de cómo los entrenamos, y uno de los datos que nosotros vimos en este caminito de la formación dual son los datos albaneses, y en Albania se logró reducir el empleo juvenil, pero además se logra reducir sin que haya, porque aquí podría haber, y yo ahorita quisiera oír a Cristina, efectos indeseables de desplazamiento, de sustitución de jóvenes por personas mayores en el mercado, que no necesariamente es un equilibrio óptimo, y sin que me parezcan favoritos unos u otros, pero quisiera oír a Cristina. Y en cambio, ese tipo de cosas lo que hace es que los engancha en el mercado laboral con habilidades más precisas y permite aumentos en productividad en la empresa. Entonces, digamos que no es exactamente, pues, o creo que como decías tú, es una cosa más chiquita, menos ambiciosa, pero que a mí me gusta mucho esos cambios para incorporar la formación dual en el esquema de formación del país. Y Cristina, no sé, usted tenía una buena cosa ahí sobre desempleo juvenil, ¿cierto? Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted que a mí, digamos, los apoyos al empleo juvenil también me causan dificultad, porque siento que se saca un montón de gente del del sistema educativo, y al mismo tiempo desplazan a trabajadores que tienen hijos, que están, pues, digamos, que pueden estar en una situación incluso más complicada. Entonces, igual, para mí, creo que, digamos, creo que tienen que ser analizados más en detalle, entre otras porque en el desempleo los jóvenes están sobre representados, porque son los únicos que pueden vivir con, digamos, o los únicos no, pero digamos tienen la posibilidad de vivir con sus padres y entonces aguantar ser desempleados un tiempo, mientras que los padres de familia tienen que irse, pues, digamos, a trabajar en la informalidad, y no pueden darse, por decir así, casi que el lujo de ser desempleados durante un tiempo. Entonces, yo le tengo cierta... me causa también, digamos, como cierta preocupación. Una cosa con la que yo creo que también hay que concentrarse es en el régimen de trabajadores independientes, porque yo también veo ahí una falta de linealidad muy grande en el hecho de que si uno gana 2.5 salarios mínimos o más, paga el 11% de su salario, 11 o 12%, dependiendo de la ARL, mientras que si uno gana un salario mínimo, paga el 33% de sus ingresos. Pues eso es una gran inequidad. Y cuando uno muestra esto en seminarios internacionales, todo el mundo queda aterrado, porque son unas contribuciones, pues, que, digamos, son regresivas. Y yo creo que para mí, si me dieran un punto que hay que solucionar, es esa digamos, falta de progresividad que hay en las cotizaciones de trabajadores independientes. Gracias, Cristina. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando, y felicitaciones, Ana y Cristina, por estos aportes tan importantes. He aprendido mucho en esta presentación. La pregunta que yo quiero hacerles es acerca del salario mínimo. No, yo llegué unos minutos tarde, no han dicho nada del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo en Colombia es uno de los más altos del mundo comparado con el salario mediano o el medio, un 92%, una cifra escandalosamente alta. Claro, uno no sabe qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? El salario mínimo es alto con respecto al medio porque la productividad es bajísima, pero igual la productividad nuestra es muy baja porque el salario mínimo es muy alto y la informalidad es muy alta. No sé, sí me gustaría que nos digan algo acerca del monto del salario mínimo. Pues, Santiago, nosotros en el documento no entramos mucho en la discusión de salario mínimo. Al final tenemos un capítulo muy conceptual de las cosas que, voy a decirlo así, como que nosotros los economistas discutimos con frecuencia, y reseñamos un paper de Núñez, un par de anexos de la misión de empleo y un paper de, si no estoy mal, y Dani Gómez es que no sé si Jessica me corrige si el paper es del mercado egipcio, si no estoy mal, que también es bonito, sobre salario mínimo. En el documento no lo mencionamos. En las recomendaciones del informe siempre hacemos las mismas recomendaciones, que tendría que ver alguien que en esa mesa de negociación represente
la cola, pues que no es tan cola, ¿no? De la distribución, que en realidad es la barriga de la distribución, para que los incrementos tengan en cuenta los efectos adversos sobre informalidad y desempleo. Y la otra cosa que decimos en el informe, y también lo decimos en el documento, es que si hubiese una victoria chiquita que uno quisiera, es que hubiera un diferencial, por lo menos entre el urbano y el rural. Yo tengo mis dudas respecto al regional, porque creo que ahí hay muchas complejidades, pero por lo menos en el urbano y el rural sí debería haber una diferencia de nivel. No solamente nuestra unidad, pues la contribución, digamos, continua, sino adicionalmente una diferencia de nivel. Y en el informe recurrentemente decimos que esa mesa de concertación pues le falta por lo menos una pata. Pero pues digamos que esa discusión sí que al punto de Daniel Wills, pues sí la vemos muy lejos de que tenga, digamos, alguna materialización concreta. Y yo complemento a Ana Fernanda. Lo que sí hablamos, y yo creo que es importante, es el que más, bueno, casi la dificultad es tan grande tener el salario mínimo como tener como métrica para entrada a las cotizaciones. Yo creo que eso es lo que causa más distorsiones en la economía y lo que es realmente más regresivo. Pues sí, teniendo en cuenta, digamos, adicionalmente que el salario mínimo tiene un montón de otros problemas, pero yo creo que... De acuerdo. Sí, de hecho nosotros usamos en nuestras presentaciones, de hecho estamos en mora de dibujarlo, pero es como si la casa de la formalidad fuera una cosa espectacular que tiene un montón de cosas chéverísimas. La puerta está en el tercer piso, dice salario mínimo, no hay escalera, no hay ascensor, no hay ni butaquito. Y el problema es justamente el que menciona Cristina, y por eso es que nosotros somos tan insistentes con la bendita unidad, porque el punto es que si hubiese, digamos, ese continuo de aportes, pues una cosa que creo que todos nos hemos soñado y que es un tris diferente a BEP Santiago, yo creo, pues, o por lo menos en nuestra aproximación, es que usted pudiera, por una hora aporta un pedacito y ya tuvo una densidad distinta de cotización que la que habría atendido en el mundo en el que está totalmente coordenado a que esa hora la hubiera pasado de la total informalidad. Y yo sí creo, digamos, que eso, pues, iría recogiendo en la medida, porque fíjense que ahora, voy a ponerlo así, el salto de crecimiento es discreto. Uno necesita un choque de crecimiento el macho para que todo el trabajador con ese piso en salario mínimo entre con todos sus aportes. Mientras que si uno hace que eso sea suave, por decirlo así, un empuje de crecimiento chiquito puede ir siendo reconocido en formalidad, cosa que hoy en día no nos ocurre. Muy bien, muchas gracias. No hay más manos levantadas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Aprovechar que tenemos a Ana Fernanda y a Cristina con nosotros. Yo aprovecho el comentario sobre salario mínimo para preguntarles sobre el equilibrio político, digamos. Si tienen en mente cómo se pueden empujar este tipo de propuestas sin alborotar el avispero, sin ser tachadas de neoliberales sin alma y esas cosas. No sé si sin ser tachadas de neoliberales el alma, eso excede mis conocimientos, Nano. Creo que parte de lo que nosotros quisimos, si ustedes se dan cuenta, fíjense que este documento no va en contra de nada. Este documento sencillamente dice, estas deberían ser las discusiones que estamos teniendo, y parte de lo que yo creo que es importante es que, y este documento lo hemos enviado a personas del Congreso, a personas del gobierno, a personas de los medios, a analistas, porque un poco el punto es, estamos un poquito como el borracho, estamos buscando las llaves debajo de la lámpara y no en donde se nos cayeron. Por lo menos el documento quiere hacer este ejercicio de llevar al debate a que por lo menos diga, aquí no estamos viendo todavía soluciones a donde se nos cayeron las llaves, que es el problema. Yo no digo, Rudy, de informalidad, bueno, Rudy creo que salió, pero de informalidad per se, pero sí de pobreza consecuente, dijéramos, y sobre todo de desprotección, que es quizás el punto que acaba de hacer Cristina. No sé, Cristina, ¿usted cómo lo ve? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que como hay que plantear las cosas si lo que realmente queremos es mejorar la equidad en este país, que entiende uno que es el objetivo de este gobierno, entonces tiene que hacer medidas que ayuden a las personas que estén excluidas del mercado laboral.
o excluidas de algunos beneficios. Y la verdad es que con las medidas que se están tomando, se está mejorando las condiciones de las personas incluidas, pero no de todo el resto que está excluido. Entonces, si uno quiere hablar de equidad, tendría que empezar a hablar en unos términos más amplios. Pero pues es un discurso difícil de hacer llegar. Muy bien. Juan José, adelante. No, Cristina y Ana Fernanda, yo voy a hacer una pregunta exactamente en la dirección contraria a Daniel. Y es, bueno, puede que no podamos hacer mucho, pero ¿qué es lo que explica el gran nivel de informalidad que hay en Colombia? Drew dice que hay que crecer más, es verdad, pero Colombia ha crecido más que el resto de la región. Colombia ha tenido un crecimiento bastante aceptable, lo que tenemos es una pésima distribución, pero en términos de crecimiento a Colombia no le ha ido mal. Sin embargo, tenemos un mercado informal muy grande. Entonces, Cristina, no es el crecimiento, diría yo, excepto que ojalá quisiéramos más, no es los impuestos, dices tú. ¿Y entonces qué es? Ya para mirar el bosque, ya para Pues unas medidas nosotros, chiquiticas. sí. Pues no, pues O sea, parte de la al revés. Parte de la separata lo que dice es que una parte importante de la formalidad es porque diseñamos la regla de calidad para otras unidades productivas. Y ahí sigo yendo un poco en la dirección de lo que mencionaba Rudy, y es que nosotros el estándar de calidad lo tenemos puesto para una unidad productiva que en Colombia no existe. Entonces, si no bajamos ese estándar de calidad, por definición nadie va a ser formal. ¿Qué Tenemos quiere que, decir eso? Ana, yo no entiendo. ¿Qué Juan quiere José, decir eso? cuando usted va y mira los reglamentos técnicos, por ejemplo, para los productos lácteos en Colombia, la mayoría de los reglamentos técnicos que tiene el INVIMA, o una gran cantidad, estoy exagerando, una gran cantidad de los reglamentos técnicos que tiene el INVIMA, están ya muchos no han sido revisados por años. Entonces hay una cantidad de otros productos y nuevas cosas que podrían entrar en competencia en el mercado, pero no los dejamos competir porque el estándar de calidad no los reconoce. Les voy a dar datos que a mí me han parecido, que yo sé que son anecdóticos, pero que a mí me encantan. En Colombia, el ICA no ha hecho el registro que se tiene que hacer para que se importen semillas de flores comestibles. Entonces, cada vez que vayan a un restaurante muy fancy y se coman una flor comestible, el que sembró la flor se la trajo en el bolsillo o en la cartera. Este es un estándar de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que no se generan condiciones de competencia. Las nuevas, no podemos competir porque hay una barrera que dice, no, usted no logra todo lo que queremos, entonces usted ni siquiera puede entrar a la competencia. Eso es cierto en el mercado laboral y es cierto en los demás mercados. Claro que también esto no es unicausal, esto tiene la forma en la que regulamos lo poco que crecemos, pero yo le decía a Juan José, esa grafiquita que no sé si se acuerda que yo me encontré en Twitter que miraba los promedios de largo plazo, a Colombia no le va mal. Entonces, no puede ser solamente una discusión de crecimiento. Nosotros creemos que el marco regulatorio afecta mucho. Yo no creo que sea lo único que afecta, pero sí le asignamos una gran cantidad de responsabilidad y creo que es importante que aquí, que tenemos una parte de la profesión reunida, avancemos en ejercicios cuantitativos. Nosotros todavía nos falta en esa cuantificación de causalidad, pero sí creemos que ahí hay una explicación importante de esa informalidad que además genera faltas de competencia que nos llevan a problemas de márgenes como los que usted ilustraba, Juan José, en el libro de comercio. Bien. O sea, es falta de competencia. Ok, Pues, perdóname. digamos, en última instancia, por el marco regulatorio. Cristina, Yo, un ejemplo muy sencillo, otra vez hablando del salario mínimo. El 50% gana menos del salario mínimo y uno no puede ser formal. Claro, existen las cotizaciones por semana, pero eso es una cosa que es relativamente costosa, pero eso es una cosa muy puntual. Pero uno en general no puede ser formal si no gana el salario mínimo o dice que gana el salario mínimo. O sea, se inventa que gana el salario mínimo y ya tiene que pagar unos porcentajes extraordinarios. Entonces, pues eso ya está sacando a la mitad de los trabajadores de la formalidad. Okay. O sea, es el mínimo, como dice Santiago. Pues digamos, eso es una buena parte. Armando. El mínimo, pero más la obligación a que no, la restricción de que no puedes, digamos, acceder al sistema de pensiones si no declaras un salario mínimo. Muy bien. Santiago, adelante. Sí, o sea,
Yo quiero insistir en eso y atarlo, digamos, un poco a la pregunta de Nano, políticamente, ¿qué debemos hacer? Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es llamar las cosas por su nombre. El salario mínimo no es el mínimo, ¿no? El salario mínimo es 0 pesos para los 2,5, 3 millones de desempleados que hay en Colombia. Yo lo cito con frecuencia a usted, Santiago, con esa frase. Más de 10 millones ganan menos del salario mínimo legal, ¿no? Entonces, al salario mínimo hay que llamarlo salario mínimo legal o el salario mínimo político, ¿no? Pero hay que buscarle otro nombre y eso es lo que hay que comenzar a repetir para que nuestros parlamentarios, para los que los jueces entiendan. El salario mínimo debemos llamarlo salario mínimo político. Listo. Rodrigo Galarza, adelante. Muchas gracias. Primero, felicitaciones a Ana Fernanda y a Cristina por ese trabajo. Tengo una pregunta muy concreta. Has dicho, Ana Fernanda, que enviaron ese documento a medios, a políticos, al Congreso, al gobierno. ¿Cuál ha sido la reacción? Saludando, por supuesto, el hecho de que es un documento propositivo y no de crítica a lo que se está haciendo. Pues no, la verdad es que estos documentos llegan a estas mesas, Rodrigo, y no sabemos si de algo de esto se pudiera recoger o no. De algunas de las personas con las que reunimos ha habido interés. Hay muchas personas con las que nos hemos reunido. De hecho, yo voy a tener que dejarlos en breve porque justamente tengo que reunirme con uno de esos grupos de personas. Y hasta el momento hay interés, sobre todo en esa idea, hay un sentimiento de que no estamos teniendo la discusión de informalidad y desempleo. Pero más allá de eso, de que pues alguien nos haya dicho, oiga, esta propuesta podría quedar, no. Creo que ha habido bastante, con muchas de las personas que hablo, sobre todo con las personas que están en el ambiente, pues que va a entrar ya en el proceso legislativo, pues que esto necesitaría articularse. Nosotros pues no somos quienes tenemos esa particular capacidad, porque aquí si estas, como tú bien sabes, pues esto tiene que tener cara de proposición. Y por eso esa pregunta quizás de Daniel, de escoger cosas que a uno le parezcan chiquitas, pues no sé si chiquitas, pero como importantes y volverlas esos artículos, pues yo creo que es una cosa en la que tendremos que trabajar buscando que pues entren como complementos dentro de la discusión ya en el proceso legislativo. Nosotros no somos un gremio, nosotros no estamos sentados en las mesas de concertación ni nada por el estilo, pero pues sí creemos que, de nuevo, yo sí creo, el ánimo es exactamente el mismo que el gobierno ha mencionado. Aquí hay que ir a esa periferia social, dijéramos, no solamente geográfica, y buscar mejores condiciones de vida para estas personas. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos llegando al final, o ya llegamos al final, pues Ana Fernanda tiene que retirarse, no hay manos levantadas. Yo quisiera agradecerle muchísimo a Ana Fernanda, yo creo que fue muy buena discusión, aprendimos mucho. Quisiera agradecerle a Cristina también muchísimo. Yo creo que ha sido una de las mejores charlas que hemos tenido. Y quisiera invitar a los que estamos acá que las despidamos con un aplauso muy grande y ojalá vuelvan con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros solamente mencionar a Darío, que el pobre no quedó porque no estaba en esta reunión, pero este fue un trabajo en el que nos apoyaron muchísimo, tanto Darío como Cristina, como más gente. Creo, una cosa que a mí me gusta mucho es que si ustedes, por ejemplo, leen pedazos de este documento, los cerebros de muchos de ustedes se ven ahí reflejados. Aquí hay muchas ideas que ya se han producido en trabajos de otras personas, de Fedesarrollo, de la universidad. Hay comentarios de Daniel, de Wills, de Asofondos, de Juan Pablo Zárate, de mucha gente. Entonces, pues creo que la idea de que todos trabajamos, vamos remando, yo no tengo ni idea cuánto avancemos, pero es importante. Así que muchas gracias por toda la atención. Muy bien, Muchas feliz fin de gracias. semana. Un Sí, abrazo muchas a todos. gracias. Gracias. Fernando. Hasta luego. Adiós.